Los agentes de policía detuvieron a un adolescente en plena calle, acusándolo de comportamiento sospechoso. Minutos después, las cosas fueron demasiado lejos. Lo empujaron contra el capó y comenzaron a golpearlo. Pero el chico logró hacer una llamada telefónica. Momentos después, llegó su madre, la campeona mundial Ronda Rousey. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El gimnasio olía a sudor viejo, a magnesio y a goma mojada por el sudor. Era ese tipo de olor que solo se acumulaba con los años, cuando los muros guardaban la respiración contenida de cientos de combates y el aire parecía tener memoria. El reloj marcaba casi las 11 de la noche y el zumbido del aire acondicionado se mezclaba con el eco apagado de los últimos golpes. Kaiden Brown se sentó en el borde del cuadrilátero, todavía con las manos envueltas, respirando con el pecho desnudo, observando las manchas oscuras en el suelo, esas huellas difusas que dejaban los que habían pasado antes que él. A esa hora, el gimnasio parecía pertenecerle. Era su santuario, un lugar donde podía existir sin apellido, sin expectativas, sin cámaras. Solo él, el sonido de su respiración y el leve temblor de sus músculos exhaustos. A un costado, un ventilador giraba perezosamente, lanzando ráfagas de aire tibio. En la pared del fondo colgaban fotografías enmarcadas, campeonatos, medallas, sonrisas sudadas de los que habían ganado y perdido. En una de esas imágenes estaba su madre, mucho antes de que se convirtiera en leyenda. Ronda Rousey, joven, el cabello recogido, el mismo fuego en los ojos que Kaiden reconocía cada vez que se miraba en el espejo. Pero él no quería ser un eco de su madre. Quería ser él mismo, sin tener que cargar el peso de un apellido que abría puertas, sí, pero que también creaba sombras demasiado largas. El sonido de pasos arrastrados lo sacó de sus pensamientos. El entrenador, Miguel Ramírez, apareció desde la pequeña oficina acristalada. Tenía la toalla al cuello y la voz ronca de quien había pasado toda la vida gritando órdenes sobre un cuadrilátero. «Buen trabajo esta noche», dijo, con esa mezcla de cansancio y orgullo que solo los viejos entrenadores conservan. «Tu movimiento de pies está más limpio. Por fin estás bajando el mentón cuando lanzas el gancho. Ese torneo del mes que viene, vas a sorprender a más de uno». Kaiden sonrió apenas, lo suficiente para que la expresión no pareciera arrogancia. «Solo intento mantenerme enfocado, coach». Ramírez se acercó, apoyando una mano en la cuerda del ring. «No solo enfocado, controlado. Esa es la palabra. El talento te da velocidad, pero el control te da poder. Y el poder no sirve de nada si lo pierdes en un segundo de rabia. Recuerda eso, chico». Kaiden asintió. Esa palabra, control, se le quedó grabada. Lo acompañaría más allá de ese gimnasio, mucho más allá de esa noche. Cuando Ramírez regresó a su oficina, Kaiden permaneció sentado unos minutos más, mirando sus manos. Tenía los nudillos inflamados, las marcas rojizas como una constelación imperfecta. Las apretó, sintiendo el pulso regular de la sangre bajo la piel. Era dolor, sí, pero también prueba. Prueba de que estaba haciendo lo que amaba. Después se levantó, caminó hasta las duchas y dejó que el agua caliente le cayera sobre el cuello y los hombros. Cerró los ojos y por un instante solo existió el sonido del agua golpeando el azulejo. Pensó en su madre, en lo que significaba tener un nombre como el de ella. A veces le pesaba, otras veces lo enorgullecía. Había crecido viéndola no solo ganar combates, sino enfrentar la vida con una dureza que le había salvado más de una vez. Pero él no quería pelear ante cámaras, ni ser ídolo, ni vivir rodeado de periodistas. Quería pelear contra sí mismo, contra ese impulso de demostrar algo a todos. La fama para él era un fuego que quemaba más de lo que iluminaba. Cuando salió de la ducha, el gimnasio estaba vacío. Se vistió con ropa limpia y miró el teléfono. Un mensaje de su madre brillaba en la pantalla. «El entrenamiento se alargó, come algo y vete a casa. Te amo, campeón». Él sonrió con ironía. Campeón. La palabra le sonaba prestada, como un título que no le correspondía todavía. Aún no había ganado nada. Solo estaba aprendiendo a resistir. Empacó su bolsa con los guantes, las vendas y la toalla húmeda, apagó las luces del gimnasio y salió al estacionamiento.
El aire afuera era denso, húmedo por la llovizna que había caído durante horas. Subió a su viejo sedán negro, un coche que vibraba al arrancar pero que él adoraba porque representaba independencia. Cuando encendió el motor, el sonido ronco del escape llenó el silencio. Bajó la ventanilla unos centímetros. El olor del asfalto mojado entró mezclado con el aroma de los árboles de la avenida. Era una noche tranquila en Los Ángeles. Las calles parecían suspendidas en el tiempo. Mientras conducía, el parabrisas se llenó de reflejos amarillos y naranjas. Las gotas de lluvia formaban caminos irregulares, bajo la luz de los postes. Pasó frente a una gasolinera donde un empleado limpiaba las bombas bajo el toldo. Luego frente a una cafetería cerrada con un cartel de neón que parpadeaba como un corazón moribundo. Todo estaba quieto, como si la ciudad, por un momento, respirara con él. Sintió una paz extraña, esa calma después de la fatiga física, cuando el cuerpo y la mente finalmente se alinean. Pensó en el torneo del próximo mes, no en el trofeo, ni en el público, sino en la oportunidad de probarse a sí mismo. Su madre estaría allí, seguro. Siempre lo estaba. Aunque el mundo esperaba verla en lugares más grandes, más brillantes, ella aparecía en su esquina con una sonrisa discreta y una mirada que decía, «Te estoy viendo». Ella le había enseñado que el combate más difícil no era en el ring, sino en la vida, cuando te obligaban a mantener la dignidad sin levantar los puños. En ese momento, Kaiden no entendía del todo lo que eso significaba, pero lo entendería pronto. Tomó una calle más estrecha, un atajo hacia el vecindario donde vivían. Era una zona tranquila, con casas bien cuidadas y jardines que olían a pasto recién cortado, incluso bajo la lluvia. Los faroles estaban espaciados, creando bolsillos de oscuridad entre uno y otro. El sonido de los limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico. Su respiración se acompasó con él. Todo parecía normal, hasta que vio algo en el retrovisor. Un par de luces se acercaban demasiado rápido. Durante unos segundos pensó que era un auto impaciente que quería adelantarlo, pero las luces no cambiaron de posición. Permanecían justo detrás, pegadas al parachoques. Sintió una punzada de incomodidad. Aflojó el acelerador, pero el vehículo detrás hizo lo mismo. Entonces, de repente, el interior del coche se llenó de destellos rojos y azules. El sonido de la sirena, breve pero agudo, cortó el aire. Su corazón dio un salto, pero su mente recordó las palabras de su madre. Si alguna vez te detienen, mantén las manos a la vista. No hagas movimientos bruscos y, sobre todo, mantén el control. Redujo la velocidad, giró el volante suavemente y detuvo el coche junto al bordillo. El pulso le golpeaba en el cuello. Apagó la música y bajó la ventanilla a la mitad. Sus manos quedaron sobre el volante, bien visibles. El aire que entró por la ventanilla era frío, con olor a ozono y a metal. No había hecho nada malo. No había excedido el límite de velocidad. Pero el miedo no siempre necesita razones para despertar. En ese instante, el silencio se volvió insoportable. Detrás se oyeron dos portazos, secos, pasos pesados sobre el pavimento mojado. Un haz de linterna atravesó la oscuridad, directo a su rostro. Parpadeó, cegado por el brillo. Una voz áspera retumbó, autoritaria, sin espacio para el diálogo. Licencia y registro. No era una pregunta, era una orden. Kaiden tragó saliva. Sí, señor. Mi licencia está en mi billetera y el registro en la guantera. ¿Puedo? Solo sácalos, interrumpió la voz. Movió las manos lentamente, exagerando cada gesto. Vio de reojo las siluetas de los dos oficiales. Uno era corpulento, de cuello grueso, mandíbula apretada. El otro, más joven, parecía nervioso. El primero tenía el nombre Sergeant B. Miller en la placa. El segundo, T. Davis. El sargento se inclinó hasta quedar casi frente a su rostro. El olor a café viejo y tabaco masticado se mezcló con la humedad. ¿A dónde te diriges, hijo?, preguntó. A casa, señor. Vengo del gimnasio. Miller recorrió el interior con la mirada, deteniéndose en la bolsa del asiento del copiloto. Bonito coche para un chico de tu edad. ¿Seguro que es tuyo? Sí, señor. Está por a mi nombre. Mi madre lo compró usado el año pasado. Tu madre, ¿eh? ¿Y a qué se dedica tu madre? Trabaja en deportes. ¿En deportes?, repitió el sargento,
con una sonrisa torcida. ¿Qué es, entrenadora personal? Kayden dudó. Por primera vez se preguntó si decir la verdad lo ayudaría o lo empeoraría. Algo así, murmuró. Detrás el joven oficial dirigía la linterna hacia el asiento trasero. Su luz se detuvo demasiado tiempo sobre la bolsa de deporte. Kayden notó la incomodidad, el deseo de encontrar algo donde no lo había. El sargento enderezó la espalda. «Sal del vehículo». Kayden lo miró, confundido. «¿He hecho algo mal, señor?» «Sal del vehículo». Cada palabra era una piedra lanzada contra la calma. El chico respiró hondo, sintiendo cómo el aire le rozaba la garganta. Abrió la puerta despacio y salió. El pavimento estaba resbaladizo. El frío le atravesó la ropa aún húmeda del gimnasio. Las luces destellaban en el asfalto, pintando su sombra en rojo y azul. «Manos sobre el capó», ordenó Miller. Kayden obedeció. El metal del coche estaba helado y el agua formaba una fina película bajo sus palmas. Podía ver su reflejo distorsionado por las gotas que caían. El oficial comenzó a revisarlo con brusquedad. «¿Llevas armas? ¿Drogas? ¿Esteroides del gimnasio, tal vez?» «No, señor, nada de eso». Davis, unos pasos atrás, murmuró algo que el sargento ignoró. «Está limpio», dijo el joven, pero Miller no escuchaba. La palabra control retumbó en la mente de Kayden. Control, respiración, calma. Todo eso debía mantenerlo entero. No moverse, no responder. Su madre le había enseñado que el respeto no siempre era correspondido, pero debía darse de todas formas. Aún así, el corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en la frente. Entonces, en la oscuridad de la calle, un perro ladró y una puerta se abrió. Una mujer apareció en la acera, caminando con un paraguas y un teléfono en la mano. Se detuvo al ver la escena. «¿Está todo bien?», preguntó su voz débil pero firme. Miller levantó la cabeza. «Circule, señora. Asunto policial. Estoy en vía pública. Tengo derecho a grabar», respondió ella sosteniendo el teléfono más alto. La linterna del joven Davis tembló un poco. «Sargento», empezó a decir, pero Miller lo cortó. «Haz que deje de grabar». Kayden sintió una punzada de miedo. Sus labios temblaron. «Señor, por favor, puedo...» No terminó la frase. El golpe llegó seco, brutal, directo a las costillas. El dolor fue inmediato, un estallido caliente que le robó el aliento. «Quédate quieto», gruñó Miller. «Muévete otra vez y no respondes por ti». El mundo se volvió ruido y luces. Kayden respiró con dificultad, la mejilla pegada al metal. Sintió el sabor metálico de la sangre mezclarse con el agua de lluvia. Su cuerpo temblaba, no solo de frío, sino del esfuerzo de no romperse. En algún rincón de su mente, algo recordó la lección más importante de todas. Sobrevivir es una forma de victoria. Cuando los oficiales se apartaron por un instante, su mano derecha se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para tocar su bolsillo. El teléfono, resbaladizo, vibró entre sus dedos. Presionó el botón de encendido 2 veces. Vibró una vez. El mensaje había sido enviado. Su ubicación. Una señal en la noche. Los segundos se alargaron y la lluvia volvió a caer, más fuerte cubriendo la sangre con un manto limpio. Kayden cerró los ojos y respiró. No sabía si su madre estaba despierta. No sabía si el mensaje llegaría a tiempo. Pero creyó en ello. Y en esa creencia, en ese pequeño acto de fe, encontró la única forma de control que le quedaba. Cuando abrió los ojos de nuevo, las luces rojas seguían girando sobre el asfalto. El reflejo de su rostro seguía allí, deformado, irreconocible. Y en la distancia, más allá del rugido de la lluvia, algo se acercaba. No lo sabía aún, pero el mundo estaba a punto de cambiar. El sonido de la lluvia se había convertido en un compás irregular sobre el techo del coche, una melodía apagada que se mezclaba con el zumbido constante de las luces policiales. Kayden mantenía las manos firmes sobre el capó, con los dedos extendidos y la respiración entrecortada. El frío del metal atravesaba su piel, el agua se acumulaba bajo sus palmas y resbalaba hasta la punta de los dedos, pero él no se movía. Lo había aprendido desde niño. El control no era solo físico, era mental. Y ahora, en esa calle vacía y brillante por la lluvia, necesitaba de todo su control para no reaccionar,
para no dejar que el miedo le hiciera cometer un error. El sargento Miller se movía detrás de él con paso pesado, los pies aplastando charcos, el cinturón tintineando con el peso de la porra y las esposas. La linterna colgaba de su muñeca, lanzando destellos erráticos que iluminaban por momentos el perfil de su rostro endurecido. Había algo en su mirada, algo que no tenía nada que ver con la autoridad ni con el deber. Era una mezcla de aburrimiento, cansancio y una rabia sin destino. Davis, el joven oficial que lo acompañaba, observaba la escena con evidente incomodidad. Su respiración era rápida. Sus manos se movían de un lado a otro como buscando algo que hacer para no mirar demasiado. El contraste entre ambos era palpable. Uno disfrutaba del poder. El otro temía lo que ese poder podía hacer. «Abre el maletero», ordenó Miller. Su voz retumbó como un golpe seco. Kayden levantó ligeramente la cabeza, con cuidado de no mover las manos del capó. «Señor, las llaves están en mi bolsillo. ¿Puedo sacarlas?» Miller no respondió de inmediato. Se acercó hasta quedar a unos centímetros de él. «Hazlo despacio». La palabra despacio sonó más como una amenaza que como una instrucción. Kayden movió los dedos con deliberación. Sacó las llaves y las extendió hacia atrás sin girarse. El sargento las arrancó de su mano y caminó hacia la parte trasera del coche. Davis lo siguió con paso inseguro. El sonido del maletero al abrirse rompió el silencio. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por los destellos de las luces policiales. Dentro había solo una bolsa de gimnasio, un par de zapatillas viejas y un botiquín. Davis los examinó con rapidez, apartando las cosas con cuidado. «Nada, sargento», dijo. Pero Miller no parecía satisfecho. «Siempre esconden algo», murmuró. «Revisa bien». Davis dudó, pero obedeció, vaciando la bolsa en el suelo mojado. El agua salpicó al caer la botella, y las vendas de boxeo se empaparon de inmediato. «Nada», repitió el joven, esta vez más firme. «Está limpio». Miller cerró el maletero de un golpe y volvió hacia Kayden. «¿Sabes qué es lo que me molesta de los chicos como tú?», preguntó el sargento, acercándose tanto que el aliento a tabaco le rozó la oreja. «Te crees más listo. Te crees intocable. Vas por ahí con esa mirada tranquila, como si el mundo te debiera algo». Kayden no respondió. El silencio fue su única defensa. «Te pregunté algo», insistió Miller, empujándolo ligeramente contra el coche. «No, señor», alcanzó a decir el chico, sintiendo el corazón acelerado. «No creo que nadie me deba nada». «Ah, claro», rió el oficial con sarcasmo. «Un filósofo». Lo agarró por el hombro y lo giró bruscamente. La linterna volvió a iluminar su rostro. «Mírame cuando te hablo». Kayden alzó la vista, y por un segundo sus miradas se cruzaron. En los ojos del sargento no había nada más que desprecio. «¿Qué escondes?» «Nada, señor». «Entonces, ¿por qué tiemblas?» «Porque tengo miedo», respondió Kayden, y su sinceridad pareció enfurecer aún más al hombre que tenía enfrente. Davis, que había estado observando desde el otro lado del coche, dio un paso adelante. «Sargento, ya lo revisamos. No tiene nada. Podríamos dejarlo ir con una advertencia». Miller giró la cabeza lentamente. «¿Perdón? No parece peligroso. Es solo un chico». «¿Desde cuándo decides tú quién es peligroso y quién no?», gruñó el sargento. Davis bajó la mirada, mordiéndose los labios. «Solo digo que...» «Cállate, no vuelvas a interrumpirme». Miller se volvió hacia Kayden de nuevo, la voz más baja pero cargada de amenaza. «¿Oíste eso? Hasta mi compañero cree que eres inocente. Pero yo no. Algo no me cuadra contigo. Esa actitud, ese coche, esa ropa. No me engañas, muchacho». Kayden sintió el impulso de replicar, pero se contuvo. Cada palabra podía volverse en su contra. Recordó el consejo de su madre. Habla solo lo necesario, y con respeto, incluso si no lo merecen. «Lo siento, señor», dijo con voz temblorosa, «si le ofendí de alguna manera». «¿Ofenderme?», lo interrumpió Miller. «No tienes idea de lo que me ofende». Lo empujó una vez más fuerte esta vez, y Kayden perdió el equilibrio por un instante, apoyando las manos en el capó para no caer. El dolor de las costillas golpeadas volvió a hacerse sentir. «No estoy resistiéndome, señor», murmuró. «Claro que lo estás», respondió Miller, y el eco de esas palabras fue como una sentencia. La mujer del teléfono seguía grabando desde la acera, ahora más cerca. La luz de su móvil temblaba,
reflejándose en los charcos. «Dejen de golpearlo», gritó. «Es solo un niño». Miller la miró con rabia. «Váyase a su casa, señora. No hasta que dejen de abusar de él». Davis dio un paso hacia ella, las manos levantadas en un gesto conciliador. «Señora, por favor, aléjese un poco. Está bien que grabe, pero mantenga la distancia». Ella asintió, sin apagar la cámara. «Solo quiero que el mundo vea lo que están haciendo». «El mundo», repitió Miller con desprecio. «El mundo no te va a salvar, chaval». Kayden sintió cómo el miedo se mezclaba con una rabia fría. No era el tipo de furia que llevaba a pelear, sino la que quemaba por dentro, la que te hace entender cuán frágil puede ser la justicia. Tragó saliva, la garganta seca. Intentó respirar de manera controlada, como le había enseñado su entrenador. Inhalar por la nariz, exhalar por la boca, mantener el ritmo. Pero cada respiración era un recordatorio de sus costillas golpeadas. Intentó hablar, con la voz apenas audible. «¿Puedo llamar a mi madre?» «No estás detenido todavía», respondió Miller con sarcasmo. «No necesitas hacer llamadas». «Por favor, señor, ella se preocupa si no llego a casa». «Entonces preocúpala más». El tono fue un puñal. Davis se apartó, apretando los puños. No podía soportar más esa escena. «Sargento, esto no está bien», dijo, esta vez con más firmeza. «Él no está resistiendo. No hay motivo para continuar». Miller se giró lentamente hacia él. «¿Me estás desafiando? Solo digo que ya es suficiente. Tú no decides cuándo es suficiente». La tensión entre ambos era tan densa que parecía visible, como una cuerda a punto de romperse. El joven oficial retrocedió, pero sus ojos revelaban algo nuevo. Una semilla de resistencia. Kayden no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había enviado la señal con su teléfono. Quizás 5 minutos, quizás menos, pero le parecieron eternos. Cada segundo era un combate sin golpes, una lucha contra la desesperanza. Miller seguía hablándole, lanzando insultos velados, buscando una reacción. «¿Qué pasa, chico? ¿Te crees mejor que yo? ¿Crees que porque tu mamá trabaja en deportes estás por encima?» Kayden no respondió. Solo apretó los dientes. «Vamos, dilo. Dime que crees que soy un racista, ¿eh? Dilo». «No tengo nada que decir, señor». Eso pensaba. De repente, el sargento alzó la porra. Davis dio un paso instintivo, pero se detuvo. La lluvia caía con más fuerza. El sonido de las gotas ahogaba el de las palabras. Kayden cerró los ojos, esperando otro golpe. Pero esta vez el destino decidió intervenir. En la distancia, un par de faros se asomaron por la esquina. No eran los de un coche patrulla. La silueta era diferente. Más alta, más ancha. Un SUV oscuro avanzaba con rapidez, sin titubeos, hasta detenerse frente a la escena. Las luces policiales se reflejaron en el parabrisas y por un instante nadie se movió. El motor se apagó y el silencio, roto solo por la lluvia, se hizo más denso. La puerta del conductor se abrió y una figura descendió. El sonido de sus pasos sobre el agua fue pausado, medido, casi calculado. Davis fue el primero en reaccionar. Sus ojos se abrieron al reconocerla. «Dios mío», murmuró. Miller no comprendió de inmediato, pero la tensión en su rostro cambió en cuanto la mujer levantó la cabeza. Su expresión se endureció, la mandíbula apretada, los ojos fijos en su hijo. Ronda Rousey caminó hasta el borde de la luz de los faros. No dijo nada. Su sola presencia hizo que el aire se detuviera. El uniforme de Miller ya no parecía tan imponente, y la autoridad que se había otorgado se desmoronó en silencio. Davis paralizado bajó la mirada. Kayden la observó con una mezcla de alivio y miedo. Su respiración temblaba, pero sus labios alcanzaron a formar una palabra. «Mamá». El viento sopló, arrastrando las últimas gotas de lluvia. Las luces seguían girando, reflejándose en el rostro de Ronda. Había llegado el momento en que todo cambiaría. Lo que hasta ese instante era un abuso silenciado, estaba a punto de volverse una historia que nadie podría ignorar. Y Kayden, con el cuerpo dolorido y la voz quebrada, comprendió que el control, esa lección que había repetido toda su vida, no siempre consistía en contener los golpes, sino en saber cuándo resistir y cuándo dejar que alguien más peleara por ti.
La noche seguía empapada en silencio cuando el SUV negro se detuvo al borde de la calle. Las luces policiales aún giraban, bañando el pavimento con destellos intermitentes de rojo y azul. La lluvia se había vuelto un murmullo persistente, una cortina fina que caía sin pausa, como si el cielo quisiera borrar las huellas del caos que acababa de ocurrir. Kayden seguía apoyado contra el capó del coche, respirando con dificultad, la mejilla aún pegada al metal frío. Sentía el sabor del hierro en la boca, un hilo de sangre bajándole por la barbilla, mezclándose con el agua. Su cuerpo temblaba, no solo del frío, sino del peso invisible de la humillación. Cada segundo que pasaba era una eternidad de impotencia. El sonido de la puerta del SUV al abrirse cortó el aire como un trueno. De ese vehículo emergió una figura que parecía moverse con calma y precisión, como si cada paso estuviera calculado. Ronda Rousey caminó hacia la escena, el rostro en sombras, el cabello pegado a la piel por la lluvia. Su cuerpo estaba tenso, pero sus movimientos eran lentos, medidos, controlados. La mirada fija en una sola dirección, su hijo. En el instante en que sus ojos lo encontraron, el mundo entero pareció reducirse a ese punto. El dolor de Kayden se convirtió en algo tangible, un fuego que ardía dentro de ella, contenido solo por una capa delgada de disciplina aprendida en los años de combate. Los oficiales se quedaron inmóviles por unos segundos. Miller fue el primero en reaccionar. Su rostro, endurecido por la costumbre de imponer miedo, vaciló por un instante, como si reconociera que la situación acababa de cambiar de eje. No sabía aún quién era esa mujer, pero algo en su postura le advirtió que no era una simple madre. Davis, en cambio, pareció reconocerla al instante. Sus labios se entreabrieron en un gesto de incredulidad. Había visto ese rostro incontables veces en pantallas, en portadas, en imágenes de victorias inolvidables, pero nunca la había visto así, bajo la lluvia, con la furia contenida en el silencio. Ronda se detuvo a un par de metros de ellos. Su voz cuando habló fue baja, pero su tono atravesó el ruido de la lluvia con la fuerza de un golpe certero. «¿Qué están haciendo con mi hijo?» Ninguno respondió de inmediato. Miller tragó saliva, intentando recomponer la autoridad que, sin saber cómo, había perdido en cuestión de segundos. «Señora, retroceda. Esto es una intervención policial». «¿Una intervención?», repitió ella, y la palabra sonó como una amenaza disfrazada de pregunta. Dio un paso más cerca, sin apartar la vista de Kayden. «¿Así llaman ahora a golpear a un adolescente esposado?» «Le he dicho que se aparte», insistió Miller, su voz subiendo de tono. Intentaba recuperar el control, pero cada sílaba traicionaba su nerviosismo. «Está interfiriendo con un procedimiento». Ronda alzó ligeramente la cabeza. «¿Procedimiento? ¿Cuál? ¿El de hacerle sangrar la cara a un niño desarmado?» Davis se movió incómodo, mirando a uno y a otro. Quiso hablar, pero se contuvo. Sabía que cualquier palabra podía volverse una chispa. La lluvia empapaba la ropa de Ronda, haciendo que el tejido se pegara a sus brazos. Sus manos estaban relajadas, pero sus ojos lo decían todo. Era la calma antes de la tormenta, esa quietud perfecta que solo precede a un movimiento definitivo. Dio otro paso, el agua chapoteando bajo sus botas. «Quítenle las esposas». Su tono no era una súplica, era una orden. Miller rió, un sonido breve, tenso. «Escúcheme, señora, no sé quién cree que es, pero...» «Soy la madre de ese chico», lo interrumpió ella sin elevar la voz. «Y no va a tocarlo una vez más». Miller hizo un gesto con la mano, señalando a Davis. «Aléjela. Ahora». Davis no se movió. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. El viento sopló, haciendo que las luces parpadearan. Ronda lo miró directamente a los ojos. «Tóqueme, y no podrá volver a levantar esa mano». No fue una amenaza dicha con ira, sino con la seguridad de quien sabe que lo que dice es verdad. Miller se acercó y en ese movimiento cometió su error. Su mano se alzó, empujándola por el hombro con la intención de apartarla. El contacto fue breve, pero en el mismo instante, Ronda reaccionó. Su cuerpo se movió con una fluidez casi invisible, una secuencia que había repetido miles de veces en tatamis de todo el mundo. Giró sobre su eje, atrapó la muñeca de Miller y la torció en un arco perfecto.
El cuerpo del hombre perdió equilibrio antes de entender lo que ocurría. Cayó con un golpe sordo sobre el asfalto, su mano atrapada detrás de la espalda, su respiración cortada por la sorpresa y el dolor. Davis dio un paso atrás, instintivamente llevando la mano hacia su cinturón, pero no desenfundó. «Señora, por favor», exclamó, su voz temblorosa. «Baje la mano. Quítenle las esposas», repitió Rhonda sin mirarlo. «Ahora». Davis dudó. El sonido de la lluvia parecía amplificar el silencio que los rodeaba. Por fin, con un movimiento vacilante, se acercó a Kayden. Su llave tintineó contra el metal, y el clic del seguro al abrirse sonó más fuerte que cualquier trueno. Kayden sintió la libertad en la muñeca, pero no se movió. Solo levantó la vista hacia su madre, que seguía de pie sobre el sargento, imperturbable, mientras el agua corría por su rostro. Miller gruñía, tratando de liberarse, pero ella aflojó la presión lo justo para no causarle daño. «Levántese despacio», dijo, «y no vuelva a tocar a mi hijo». Cuando lo soltó, Miller se levantó con torpeza, la cara roja, la mirada desbordada de odio y vergüenza. «Está arrestada», escupió. «Ha agredido a un oficial». «Usted agredió primero», replicó Rhonda dándole la espalda para acercarse a su hijo. Se agachó frente a él, le levantó el mentón con cuidado y observó el corte en su labio, el moretón naciente bajo el ojo. «¿Estás bien?» «Sí», murmuró él, la voz apenas un hilo. «Mamá, no hagas esto». «Ya lo hice», respondió ella. Alrededor, los vecinos comenzaban a salir de sus casas. La mujer que había grabado seguía filmando, ahora abiertamente, su teléfono temblando en la mano. Las luces de más patrullas se acercaban desde la distancia, multiplicando los destellos. Davis se alejó unos pasos, tratando de explicar por radio lo que sucedía, pero no encontraba las palabras adecuadas. Miller, todavía jadeando, se frotó la muñeca. «Esto no se va a quedar así», gruñó. «Verá lo que pasa cuando toque a la policía». Rhonda lo miró sin miedo. «Lo veré», dijo. «Y todo el país también». Las nuevas patrullas llegaron en cuestión de segundos. De ellas salieron varios oficiales, algunos con las armas ya desenfundadas por protocolo. «¡Manos arriba!», gritaron. Davis levantó las suyas de inmediato. «¡Esperen! Está bajo control. Nadie está armado». Pero el caos era inevitable. Rhonda se incorporó lentamente, alzando las manos, aunque su cuerpo seguía transmitiendo la sensación de dominio. Su mirada se cruzó con la del teniente que lideraba la nueva unidad, un hombre mayor con el rostro marcado por las arrugas del cansancio. En cuanto la reconoció, su gesto cambió. «¿Rhonda Rousey?», murmuró sin disimular su asombro. Nadie contestó. Miller aprovechó la pausa para señalarla. «Ella me atacó, me rompió la muñeca». El teniente lo miró de reojo y luego volvió a observarla. «¿Qué pasó aquí?». Rhonda respiró hondo. «Mi hijo fue detenido sin motivo, golpeado mientras estaba esposado. Solo lo defendí». Su voz no era altiva, pero tampoco se disculpaba. Era la voz de alguien que ya no aceptaba más abusos. «Tendrá que venir con nosotros», dijo el teniente, con tono más respetuoso. «Está bien», respondió ella, «pero quiero que lo revisen primero». Señaló a Kayden, que seguía temblando junto al coche. «Tiene heridas. Llamen a una ambulancia». Un paramédico que había llegado con la segunda oleada de patrullas se acercó con su maletín. Mientras revisaban al chico, Rhonda fue escoltada hacia la patrulla, sin resistencia. La multitud que se había reunido comenzó a murmurar. Algunos gritaban su nombre, otros grababan, otros solo observaban en silencio. La imagen de ella entrando al coche policial bajo la lluvia, con la cabeza en alto, quedó grabada en los teléfonos y, más tarde, en la memoria del país entero. Dentro del coche, el silencio era pesado. Las gotas de agua golpeaban el vidrio, deslizándose como lágrimas que no le pertenecían. Rhonda observó por la ventana mientras los paramédicos atendían a Kayden. Su hijo, sentado en la acera, tenía la mirada fija en ella. No lloraba, no movía los labios, pero en ese intercambio mudo había más que 1000 palabras. El orgullo, el miedo, la promesa silenciosa de que aquello no sería el final. El coche arrancó con un leve chirrido de neumáticos mojados. La ciudad se alejaba detrás de ella, las luces distorsionadas por la lluvia. Sabía que esa noche marcaría el inicio de algo mucho más grande que su propia historia.
Y mientras el patrullero giraba hacia la avenida principal, una idea comenzó a formarse en su mente, tan clara y fría como el agua que seguía cayendo. No iba a callarse, no esta vez. En el asiento trasero, con las muñecas aún mojadas por la lluvia, Ronda cerró los ojos. Sentía la adrenalina descender poco a poco, dejando espacio a una calma densa. La voz de la gente que conducía apenas era audible, hablando por radio con alguien en la central. No le importaba. Pensaba en Kayden, en su respiración, en su mirada cuando la vio llegar. Había actuado por instinto, sí, pero también por algo más profundo, por justicia. Lo que no sabía todavía era que esa justicia que había reclamado en una calle vacía iba a encender una tormenta mucho más grande, una que sacudiría no solo a su familia, sino a todo un sistema. El coche se perdió entre el tráfico de la madrugada y la lluvia continuó cayendo, lavando el asfalto como si intentara purificar una ciudad que había olvidado su propia conciencia. Kayden, sentado bajo una manta térmica, observaba las luces alejarse. A su lado, el joven oficial Davis mantenía la vista en el suelo, sabiendo que lo que había visto esa noche lo acompañaría el resto de su vida. La calle, antes silenciosa, ahora era un escenario lleno de testigos. El escándalo apenas comenzaba, y con él un cambio que nadie podría detener. La puerta metálica del coche patrulla se cerró con un golpe seco que resonó en el interior como una sentencia. Ronda respiró hondo, apoyando la cabeza contra el respaldo del asiento, mientras las luces de la calle se reflejaban en los vidrios mojados. Afuera Los Ángeles seguía despierta, indiferente, con sus avenidas interminables, y el sonido lejano de las sirenas que parecían nunca apagarse del todo. El policía que conducía no decía una palabra. Apenas se oía el crujido del micrófono cuando hablaba por radio, informando el código de traslado. El olor a cuero y humedad llenaba el espacio. Ronda mantenía la mirada fija en la oscuridad más allá del cristal, donde el agua caía en líneas oblicuas. No se arrepentía, ni un segundo. Lo que la inquietaba no era su arresto, sino la imagen de Kayden sentado en la acera, envuelto en la manta del paramédico, con los labios apretados para no llorar. Esa imagen se había clavado en su mente como una astilla. Al llegar a la comisaría, la esperaban con el protocolo rutinario de quien ha hecho esto demasiadas veces como para sorprenderse. 2 oficiales la acompañaron hasta el interior, cruzando pasillos estrechos con olor a café rancio y desinfectante. Las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas, haciendo parpadear el suelo encerado. Una secretaria levantó la vista apenas un instante, reconociendo su rostro con una mezcla de sorpresa y duda. No dijo nada, pero sus ojos la siguieron hasta que desapareció detrás de una puerta. La sala de registro era pequeña y fría. Un policía con rostro inexpresivo le pidió que dejara sus pertenencias sobre la mesa. Teléfono, reloj, cadena. Cada objeto caía con un sonido hueco que marcaba el inicio de una nueva etapa. Luego vino el proceso que conocía de los noticieros, pero que nunca había imaginado vivir. La fotografía, el número asignado, las huellas digitales. En otro contexto habría parecido una parodia de justicia. Ahora era un espejo de lo que miles de personas enfrentaban sin cámaras, sin testigos, sin apellido que los defendiera. Ronda lo sabía, y esa conciencia la mantenía serena. Mientras la escoltaban al área de detención, una voz conocida resonó a lo lejos. Era el sargento Miller, vendado en la muñeca, discutiendo con otro oficial. «Quiero que esto se maneje como corresponde. Esa mujer me atacó». La respuesta fue apenas audible, pero el tono del otro hombre era firme. «Hay videos, vos sargento. No se puede ocultar». «Videos. ¿Y desde cuándo la opinión pública dicta la ley?» Ronda no se volvió. No necesitaba verlo. Solo sintió un frío más profundo al saber que aquel hombre aún creía tener razón. La llevaron a una celda temporal, una habitación sin ventanas, con una banca metálica atornillada a la pared. La puerta se cerró con un clic que sonó como un reloj marcando el tiempo. Sentada allí, sola, se permitió cerrar los ojos. La adrenalina empezaba a disiparse, y con ella llegaba el peso real de lo ocurrido. Las imágenes se repetían. El golpe, la mirada aterrada de su hijo, el sonido de la lluvia cubriendo los gritos.
Todo regresaba como un eco sin descanso. Pero junto con la culpa también llegó algo más, una claridad feroz. Había cruzado una línea invisible, la misma que tantos temen cruzar por miedo al castigo. Y aunque sabía que le esperaban días difíciles, también intuía que algo irreversible había comenzado. Del otro lado del edificio, Kayden estaba sentado en una sala de espera. Habían insistido en llevarlo para hacer una declaración, pero el médico que lo atendió antes había dejado claro que necesitaba descanso. Davis permanecía de pie junto a la puerta, los brazos cruzados, observando al muchacho con preocupación. El joven oficial no podía borrar la escena de su mente. Cada palabra del sargento, cada golpe, cada mirada de miedo. Todo lo había marcado de una manera que no sabía explicar. Cuando por fin se acercó, su voz era suave, casi un susurro. Tu madre está bien, solo la están reteniendo unas horas. Kayden levantó la vista. Tenía los ojos enrojecidos, pero no por las lágrimas, sino por el cansancio. No debía venir, dijo. Debía haberme quedado callado. No digas eso, respondió Davis. Hizo lo correcto. El chico lo miró, buscando sinceridad en su rostro. ¿Y usted? ¿Va a decir la verdad? Davis dudó apenas un instante antes de responder. Sí, esta vez sí. En la oficina del capitán Walker, el ambiente era distinto. El hombre de unos 50 años, con bigote gris y mirada cansada, revisaba los reportes en silencio. Llevaba 3 décadas en el cuerpo y conocía los límites de su propio sistema. Había visto casos como ese antes, pero ninguno con tanta exposición pública. En su escritorio, la pantalla del ordenador mostraba ya los primeros titulares. Ronda Rousey arrestada tras enfrentamiento con la policía. Madre defiende a su hijo durante abuso policial. Los videos se multiplicaban en las redes como una marea imparable. Walker lo sabía. Esa historia ya no pertenecía solo a los involucrados. Pidió que trajeran a Ronda a su oficina. Cuando entró, ella caminaba con la misma calma que había tenido desde el inicio. Sus manos estaban libres, pero los rastros del arresto seguían allí. La marca rojiza en las muñecas, el cabello aún húmedo, la mirada firme. El capitán la observó unos segundos antes de hablar. Señora Rousey, sabe que esta situación es complicada. Complicada es una palabra amable, respondió ella sin alterarse. Golpearon a mi hijo sin motivo y luego me arrestaron por detenerlos. Walker suspiró. Hay procedimientos, hay leyes. También hay videos, lo interrumpió. Él asintió, sin intentar disimular el peso de la evidencia. Por eso está aquí y no en una celda definitiva, pero tendrá que enfrentar cargos temporales hasta que el fiscal revise el caso. Ronda apoyó las manos sobre la mesa. ¿Y el sargento Miller? Está siendo interrogado por asuntos internos. No puedo decir más. ¿Sigue en servicio? Walker la miró con un dejo de incomodidad. Técnicamente sí, pero eso puede cambiar. Ella asintió lentamente sin apartar la vista de él. Capitán, no vine a buscar problemas, pero no voy a quedarme callada. Lo que le hicieron a mi hijo no puede seguir siendo normal. Walker inclinó la cabeza, reconociendo la verdad en sus palabras. Lo entiendo. Créame, más de lo que imagina. Pero las cosas no cambian de un día para otro. Tal vez no, dijo ella, pero alguien tiene que empezar. Mientras tanto, en otra sala, Davis firmaba su declaración. Cada palabra era una confesión. Cada línea una fractura dentro del muro de silencio que había aprendido a respetar. Sabía que su carrera pendía de un hilo, pero también sabía que si callaba, nunca volvería a mirarse al espejo sin desprecio. El oficial que tomaba la declaración lo miró con una mezcla de respeto y sorpresa. ¿Estás seguro de que quiere entregar esto? Davis asintió. Más seguro que de cualquier cosa en mi vida. La madrugada se estiró hasta que el reloj marcó las 6. El cielo empezaba a aclararse detrás de las ventanas altas del pasillo. Ronda seguía en la sala de entrevistas cuando un agente entró para informarle que podría salir bajo fianza. Alguien ya había pagado. Se sorprendió al escuchar el nombre de su abogado de confianza, David Calder, quien había llegado apenas una hora antes. Cuando lo vio entrar con el cabello despeinado y los ojos cansados, sintió un alivio fugaz. «Vaya noche», dijo él, dejando caer su maletín sobre la mesa. «No sabía que aún te metías en peleas». Ella sonrió apenas. «No empecé esta». «Lo sé, pero el mundo ya lo está viendo de otro modo.
Cuando salieron al vestíbulo, el caos exterior los envolvió de inmediato. Una nube de periodistas esperaba detrás de las vallas. Cámaras encendidas, micrófonos extendidos. Los flashes la cegaron por un momento. Calder levantó una mano para abrir paso entre los oficiales que trataban de contener a la prensa. No comentarios por ahora, repetía, pero las preguntas se colaban como proyectiles. ¿Golpeó a un policía? ¿Es cierto que su hijo fue agredido primero? ¿Qué piensa hacer ahora? Rhonda no respondió. Caminó recta hacia la salida, donde Kayden la esperaba. El abrazo que se dieron no fue largo ni dramático. Fue simple, silencioso, lleno de una verdad que no necesitaba palabras. Los aplausos y los gritos se mezclaron con el clic constante de las cámaras. Al día siguiente, las imágenes ya habían recorrido el país. En noticieros, en redes, en programas de opinión, todos hablaban de ella. Algunos la defendían como una madre valiente que se enfrentó a un abuso de poder. Otros la criticaban por usar la fuerza. Pero ninguno podía ignorar lo que el video mostraba. Un adolescente indefenso, un golpe innecesario, una madre actuando. El fiscal anunció una investigación formal. El departamento de policía se vio obligado a suspender temporalmente al sargento Miller. El capitán Walker recibió órdenes de cooperar plenamente con asuntos internos. Y Davis, convertido en testigo clave, se encontró de pronto en el centro de una tormenta que no había buscado. Rhonda observaba todo desde su casa, con Kayden recuperándose en el sofá. Los moretones en su rostro se estaban desvaneciendo, pero la mirada seguía cargada de preguntas. ¿Qué pasará ahora?, le preguntó. Ella le acarició el cabello. Lo mismo que pasa siempre que alguien se atreve a decir la verdad. Intentarán callarnos, pero no podrán. Afuera, frente a su casa, ya se reunían periodistas y curiosos. Calder hablaba por teléfono sin descanso, preparando la estrategia legal. «No te preocupes», le dijo antes de salir. «La evidencia está de tu lado. Solo mantén la calma». «Eso lo tengo dominado», respondió ella con una media sonrisa. Era cierto. La calma seguía siendo su mayor arma. Esa noche, cuando todo pareció volver a la normalidad, encendió la televisión. En todos los canales hablaban de ella. Algunos mostraban fragmentos de sus antiguas peleas, intentando convertirla en un símbolo de violencia. Otros destacaban su gesto como un acto de protección materna. Pero ninguno podía evitar lo esencial. La discusión había comenzado y ya no había forma de frenarla. En redes sociales, miles de personas compartían mensajes de apoyo, denunciando casos similares. Una ola de indignación crecía con cada hora, y en medio de esa marea, Rhonda comprendió que lo ocurrido no era solo una tragedia personal, sino el inicio de algo más grande. Una batalla distinta, una que no se peleaba con los puños, sino con la verdad. Antes de dormir salió al porche. El aire era fresco y el cielo, despejado. Miró hacia la calle vacía, recordando el sonido de las sirenas y la lluvia. En la distancia, creyó oír el eco de aquella noche, pero ya no le provocó miedo. Solo determinación. Sabía que el siguiente paso sería el más difícil, el juicio, y también sabía que estaba lista. Porque por primera vez en mucho tiempo, no peleaba solo por ella, ni siquiera por su hijo, sino por todos los que alguna vez habían sido silenciados. Y aunque el amanecer aún no había llegado del todo, Rhonda sintió que la luz empezaba a abrirse camino. El amanecer del primer día del juicio llegó con un cielo gris, pesado, cubierto de nubes que parecían presagiar algo inevitable. En el centro de Los Ángeles, las calles alrededor del tribunal estaban cerradas, y una multitud se agolpaba detrás de las vallas metálicas. Había periodistas, activistas, curiosos y defensores de derechos civiles. Algunos sostenían pancartas con el rostro de Rhonda y la frase «Justicia para Kayden», mientras otros portaban carteles que pedían respeto a la autoridad. Las cámaras transmitían en directo, y cada palabra, cada gesto, sería analizado por millones. La ciudad contenía la respiración. Dentro del edificio, el aire olía a papel viejo y nerviosismo. El mármol del suelo relucía bajo la luz blanca, y el eco de los pasos se mezclaba con el murmullo de voces tensas. Rhonda caminaba despacio, acompañada por su abogado, David Calder, y su hijo unos pasos detrás. Vestía un traje negro sencillo, sin joyas, sin maquillaje. Su expresión era serena,
pero sus ojos guardaban la firmeza de alguien que ya había peleado batallas más duras. Cada paso recordaba que no estaba allí como una celebridad, sino como una madre que había hecho lo que cualquier madre haría, aunque el mundo se empeñara en cuestionarlo. Kayden llevaba una chaqueta azul y el rostro aún marcado por las sombras del pasado. Había dormido poco las últimas noches. La ansiedad lo consumía en silencio, pero cada vez que miraba a su madre encontraba en ella la calma que necesitaba. Era extraño verla en ese entorno, no en un ring, no bajo las luces de una arena, sino en un tribunal lleno de hombres con trajes que intentaban diseccionar la moral como si fuera una ecuación. El juez entró, un hombre de cabello blanco y voz grave, acostumbrado a los casos mediáticos. La multitud se levantó y luego se sentó al unísono, como si todo el edificio respirara al mismo ritmo. A su derecha, el fiscal, un hombre de semblante calculador, acomodó sus papeles y dirigió una mirada breve hacia el jurado. Al otro lado, Calder abrió su carpeta y le susurró a Rhonda unas últimas palabras. Recuerda, no necesitamos convencerlos de que fuiste perfecta, solo de que actuaste por instinto humano. La verdad ya está de nuestro lado. Ella asintió sin hablar. No necesitaba ensayos. La verdad no se aprendía, se sostenía. El fiscal abrió el caso con un discurso medido, frío, diseñado para construir una imagen. Señoras y señores del jurado, comenzó. Este caso no es sobre una madre y su hijo, es sobre el orden y la ley. La acusada, una exluchadora profesional entrenada para causar daño, agredió brutalmente a un oficial de policía en el cumplimiento de su deber. El uniforme debe respetarse, la autoridad debe preservarse, o la sociedad se desmorona. Sus palabras flotaron en el aire como cuchillas invisibles. La señora Rousey no estaba en peligro, no fue atacada. Escogió usar la fuerza porque está acostumbrada a resolver los conflictos con los puños. Kayden sintió un nudo en el estómago. Quiso levantarse, gritar que era mentira, que él había sido el agredido, pero su madre puso una mano sobre su rodilla sin mirarlo, apenas un leve toque. Era su forma de decirle que esperara, que confiara. Calder se levantó entonces, caminando con calma hasta el centro. Mi cliente no atacó a un oficial. Mi cliente detuvo una agresión, y no lo hizo con ira, sino con la misma destreza y control que la caracterizaron toda su vida. Esta no es una historia de violencia, es una historia de protección. Se volvió hacia el jurado, su voz firme. Lo que verán en los próximos días no es una madre rompiendo la ley. Es una madre enfrentando un sistema que a veces olvida para quién fue creado. El primer testigo fue la mujer que había grabado el video aquella noche. Su voz temblaba, pero hablaba con convicción. Estaba paseando a mi perro cuando los vi. El chico estaba quieto, con las manos sobre el coche. No hizo nada, pero el oficial empezó a golpearlo. Llamé al 911 y comencé a grabar. La fiscalía intentó minimizar su testimonio, sugiriendo que había llegado tarde a la escena. ¿Está segura de lo que vio? Segurísima, respondió ella sin dudar. Y cuando la madre llegó, no atacó a nadie. Solo le pidió que dejaran de golpearlo. El fiscal hizo un gesto impaciente, pero luego lo derribó. Solo después de que él la empujó, corrigió ella. Y créame, lo merecía. La sala se llenó de murmullos, y el juez tuvo que pedir silencio. El siguiente testigo fue el propio sargento Miller. Entró con el brazo aún en cabestrillo, aunque los médicos habían declarado que no tenía fracturas. Su semblante era rígido, su voz segura al principio. Estábamos patrullando cuando vimos un vehículo sospechoso. El joven se mostró nervioso y no obedeció de inmediato las órdenes. Procedí a registrarlo. ¿Y luego?, preguntó el fiscal. Empezó a resistirse. Rhonda lo observaba sin expresión, pero dentro de ella una llama se encendía. Sabía que cada palabra era una distorsión. Miller continuó. La señora Rousey llegó fuera de control. No me dio tiempo a explicarle nada. Me atacó por sorpresa. Lo hice todo según protocolo. Cuando llegó el turno del contrainterrogatorio, Calder se levantó. Sargento, ¿podría decirnos cuántas veces ha sido acusado de uso excesivo de la fuerza? Un silencio pesado cayó sobre la sala. El fiscal se levantó de inmediato. Objeción. Relevante para establecer un patrón de conducta, replicó Calder. El juez asintió. Permitido. Miller tragó saliva. 5 veces.
respondió, intentando mantener el tono firme. Y en ninguna se probó nada. ¿Y cuántas fueron cerradas por falta de pruebas internas? Todas. ¿Sabe por qué? Porque las personas que usted golpeó no tenían cámaras ni fama. Pero esta vez la víctima sí. Miller frunció el ceño. Esa mujer me tiró al suelo como si fuera un criminal. Calder dio un paso hacia él. Quizá porque actuó como uno. El juez lo detuvo con un gesto. Señor Calder. Retiro la observación, dijo el abogado, volviendo a su mesa. Después llegó el testimonio que nadie esperaba con tanta fuerza. El de Davis. Cuando entró, el ambiente cambió. Su uniforme estaba impecable, pero sus manos temblaban ligeramente. Se sentó, respiró hondo y miró directamente al jurado. Esa noche vi cosas que nunca debí ver, comenzó. Mi compañero abusó de su autoridad. El chico no hizo nada, solo estaba asustado. Y cuando la señora Rousey llegó, intentó hablar. Él la empujó. Ella solo se defendió. Eso es lo que pasó. El fiscal intentó descreditarlo. ¿Está al tanto de las consecuencias de acusar a su superior? Sí, respondió Davis, pero las consecuencias de mentir serían peores. Las palabras resonaron como un disparo en la sala. Rhonda bajó la mirada por un momento, conteniendo la emoción. Kayden se mordió el labio, sintiendo por primera vez una chispa de alivio. Era la primera grieta visible en el muro que los había aplastado. El juicio se extendió durante días. Expertos en uso de fuerza, testigos, vecinos, todos pasaron frente al jurado. Algunos defendían la actuación de la policía, otros denunciaban lo que llamaban un abuso institucionalizado. El país entero debatía mientras tanto, dividido entre quienes veían a Rhonda como una heroína y quienes la consideraban un peligro. La televisión mostraba el video una y otra vez, desde todos los ángulos posibles. Los analistas discutían gestos, tonos, pausas, pero la verdad seguía intacta en cada cuadro. Un muchacho inmóvil, un golpe injustificado, una madre llegando a detenerlo. Finalmente llegó el turno de Kayden. Subió al estrado con pasos lentos. El juez le sonrió con gentileza, como si quisiera aliviar la tensión. Pero el muchacho sabía que lo que dijera pesaría más que cualquier otro testimonio. «Cuéntanos qué ocurrió», dijo Calder. Kayden respiró hondo. «Salí del gimnasio. Solo quería ir a casa. Cuando me detuvieron, hice todo lo que me enseñó mi madre. Hablé con respeto. No me moví. No respondí mal. Pero el sargento me empujó, me golpeó. No entendía por qué. Me dolía tanto que no podía respirar. Y cuando mi mamá llegó, pensé que todo acabaría. Ella no lo atacó, solo lo detuvo. La voz se le quebró. Si no lo hubiera hecho, tal vez yo no estaría aquí». El silencio que siguió fue total. El fiscal ni siquiera intentó cuestionarlo. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, el fiscal repitió su discurso sobre la ley y el orden, pero sonaba cansado, casi automático. Calder, en cambio, habló con la serenidad de quien sabe que no necesita adornos. A veces la justicia no está en los libros, sino en los actos. Esta mujer no rompió la ley, nos recordó para qué existe. Y si alguna vez olvidamos que la ley debe proteger a los inocentes, entonces no tenemos derecho a llamarnos civilizados. El jurado se retiró. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Rhonda. Se sentó junto a su hijo en silencio, escuchando el tic-tac del reloj y el murmullo del público afuera. Recordó sus años de combate, las veces que esperó una decisión de los jueces en el ring, el silencio tenso antes de que alguien levantara su brazo. Pero esto era diferente. Aquí no se jugaba un cinturón, se jugaba la verdad. Cuando el jurado regresó, todos se pusieron de pie. La presidenta del jurado, una mujer de mediana edad, sostenía el papel con manos temblorosas. En el caso del Estado contra Rhonda Rousey, leyó, por el cargo de agresión a un oficial. El jurado la declara no culpable. El aire se llenó de un suspiro colectivo. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Kayden se inclinó hacia su madre y la abrazó. Ella no lloró, pero sus ojos brillaban con algo más poderoso que las lágrimas. Dignidad. El juez golpeó suavemente el mazo. Se levanta la sesión. Rhonda se puso de pie, mirando a Miller, que había bajado la cabeza. No había odio en su mirada, solo un agotamiento profundo. Había ganado, pero no se sentía una victoria.
Era más bien el cierre de una herida que aún sangraba. A su lado, Davis salió del tribunal en silencio, rodeado de reporteros. Había sacrificado su carrera, pero había recuperado algo más importante, su conciencia. Afuera, la multitud los recibió con gritos y aplausos. Los carteles ondeaban al viento. Justicia para Kayden. Rhonda, no estás sola. El cambio empieza aquí. Las cámaras captaron cada segundo. Rhonda y su hijo bajaron los escalones del tribunal, tomados de la mano. Por un instante, el ruido desapareció, y solo existió la sensación de paz que sigue a una batalla justa. Esa noche, mientras el país debatía el significado de su absolución, Rhonda apagó el televisor. En su casa, el silencio era suave, cálido. Kayden dormía en el sofá, por fin en calma. Ella lo observó, recordando el miedo de aquella noche y el largo camino hasta ese momento. Sabía que el juicio había terminado, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. La de cambiar un sistema que permitía que un muchacho inocente fuera tratado como culpable solo por existir. Miró por la ventana, hacia la ciudad dormida, y susurró para sí misma: «Esto no termina aquí». Los meses que siguieron al juicio transcurrieron con una lentitud casi insoportable. Era como si el tiempo, cansado de la violencia y la exposición, se hubiera detenido para dejar que las heridas cicatrizaran. Pero las heridas de Rhonda y Kayden no eran solo físicas. Eran profundas, invisibles, de esas que duelen más cuando todo parece volver a la calma. La ciudad había seguido su curso. Los titulares cambiaron, las cámaras se fueron, los manifestantes se dispersaron. Sin embargo, en su casa, el silencio tenía un peso distinto. Cada rincón guardaba la memoria de esa noche y el eco de un miedo que había transformado sus vidas. Rhonda había dejado de entrenar en los gimnasios que solía frecuentar. No por vergüenza, sino porque sentía que ya no pertenecía a ese mundo de adrenalina y golpes medidos. Su batalla había cambiado de escenario. En lugar de guantes, ahora llevaba carpetas llenas de informes, testimonios y proyectos. Había jurado que la experiencia de su hijo no sería en vano, que nadie más pasaría por lo que ellos pasaron sin tener una voz que los defendiera. Y así nació una idea, al principio pequeña, casi tímida: crear una fundación dedicada a apoyar a las víctimas de abuso policial. Con el tiempo esa idea tomó forma y nombre: Proyecto Guardián. Las primeras semanas fueron difíciles. Las entrevistas, los permisos, las reuniones con abogados y activistas. Había noches en que Rhonda apenas dormía, con los ojos clavados en los documentos sobre la mesa del comedor. Kayden la observaba desde el sofá, intentando no interrumpirla, aunque a veces deseaba que ella descansara. «Mamá, deberías parar un poco», le decía. Ella le sonreía, cansada pero decidida. «No puedo parar. No todavía. Si lo hago, todo esto se olvida, y entonces habrán ganado ellos». Kayden comprendía. Sabía que en esa frase, ellos no significaba solo Miller o la policía, sino algo más amplio: el miedo, la injusticia, la indiferencia. El muchacho había vuelto a la escuela después del juicio, pero no fue fácil. Algunos compañeros lo miraban con respeto, otros con curiosidad, y unos pocos con envidia. Era el chico del video, el que había sobrevivido a algo que muchos solo habían visto en la televisión. A veces sentía que su historia ya no le pertenecía, que la gente lo veía como símbolo y no como persona. Pero con el tiempo aprendió a convivir con eso. Volvió a entrenar en el gimnasio. Retomó las rutinas que tanto amaba, no para competir, sino para recuperar el control de su cuerpo, de su mente. En cada golpe al saco sentía que expulsaba un poco del miedo que lo había paralizado aquella noche. Rhonda, mientras tanto, se reunió con antiguos colegas del deporte, abogados y organizaciones civiles. Algunos la apoyaron de inmediato, otros dudaron. «Eres una figura pública, Rhonda», le advirtió un viejo amigo. «Esto puede destruir tu reputación». Ella se encogió de hombros. «No necesito reputación, necesito resultados». Su voz no tenía ni rastro de arrogancia, solo una convicción serena. Había aprendido que la fuerza no siempre se mide por los golpes que das, sino por los que puedes resistir sin rendirte. El proyecto Guardián comenzó oficialmente medio año después del veredicto.
La inauguración se llevó a cabo en un edificio modesto del centro de la ciudad. Había un pequeño escenario, una lona blanca con el logo de la fundación y una multitud diversa: madres, estudiantes, policías retirados, periodistas. Rhonda subió al estrado vestida con sencillez, sosteniendo un papel arrugado que nunca llegó a leer. Habló con la voz firme de quien ha vivido lo que predica. No estamos aquí para dividir, sino para construir. La justicia no debería ser un privilegio, y si el sistema no puede protegernos, entonces nos protegeremos entre nosotros. Este proyecto es para todos los que alguna vez fueron silenciados. La gente aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. En la primera fila, Kayden la miraba con orgullo, sintiendo que su madre estaba luchando una batalla más grande que cualquiera de sus combates en el ring. Poco después de esa inauguración, comenzaron a llegar los primeros casos. Familias desesperadas, jóvenes con denuncias ignoradas, madres con carpetas de quejas archivadas. Rhonda los recibía uno por uno, sin distinción. Los escuchaba en silencio, con una empatía que no necesitaba palabras. A veces solo bastaba su presencia para que alguien se sintiera comprendido. En una de esas reuniones conoció a una mujer llamada Clara, cuyo hijo había sido detenido injustamente en Chicago y murió bajo custodia. Me dijeron que fue un accidente, le contó entre sollozos. Pero no hay accidentes así. Rhonda le tomó la mano. No lo fue, dijo. Y no estás sola. En ese momento comprendió que su misión no era solo denunciar, sino acompañar, sostener, dar esperanza donde solo había resignación. La prensa, que al principio la había tratado con escepticismo, empezó a seguir su trabajo con respeto. Entrevistas, artículos, invitaciones a programas de televisión. Pero Rhonda aceptaba solo algunas. No quería convertirse en una figura mediática. No quiero que me escuchen porque soy famosa, dijo una vez. Quiero que me escuchen porque tengo razón. Su fundación creció más rápido de lo que esperaba. Pronto Proyecto Guardián tenía voluntarios en varias ciudades, abogados jóvenes que ofrecían servicios gratuitos y psicólogos dispuestos a atender a las víctimas. Era el principio de algo real. Kayden también comenzó a involucrarse. Al principio ayudaba con la logística, luego empezó a hablar en los eventos. Su historia se convirtió en testimonio y advertencia. En una charla frente a un grupo de adolescentes dijo: «No soy un héroe, solo tuve suerte, pero nadie debería necesitar suerte para sobrevivir a una detención». Sus palabras resonaron entre los presentes. Por primera vez entendió que su dolor podía transformarse en algo útil. Mientras tanto, Davis, el joven oficial que había testificado en el juicio, fue reasignado a un programa de alcance comunitario. Su vida cambió por completo. Había perdido amigos dentro del cuerpo, pero había ganado respeto fuera de él. Un día, apareció en el centro de la fundación con una carpeta bajo el brazo. «Tengo una idea», dijo. Propuso un taller conjunto entre policías y jóvenes de barrios conflictivos, donde ambos grupos pudieran hablar sin miedo. «No somos enemigos», explicó. «Solo nos separan historias que nadie quiere escuchar». Rhonda aceptó sin dudarlo. Así nació el primer programa educativo del Proyecto Guardián, y contra todo pronóstico funcionó. Por primera vez, oficiales y civiles se sentaron a la misma mesa, no para acusarse, sino para entenderse. Con el tiempo, las noticias comenzaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de la celebridad arrestada, sino de la activista que reformó la conversación sobre la justicia. Las universidades la invitaban a dar conferencias. Los políticos querían asociarse con su proyecto, pero Rhonda no se dejaba seducir por el poder. Mantenía los pies en la tierra. «Esto no se trata de mí», repetía, «se trata de lo que sigue». Una noche, mientras preparaba un discurso para un congreso en Washington, Kayden entró en su despacho. «Mamá, ¿alguna vez te cansas de luchar?» Ella levantó la mirada del papel, sonriendo con dulzura. «Cada día, pero luego recuerdo por qué empecé». Él se sentó frente a ella. «¿Y por qué empezaste?» «Porque te vi con las manos sobre un capó y entendí que el mundo puede destruir a cualquiera si no lo detenemos a tiempo». Hubo un silencio largo, casi sagrado. Kayden asintió. «Entonces seguiré contigo». Cuando el Congreso llegó, el auditorio estaba lleno. Policías, legisladores,
estudiantes, ciudadanos comunes. Rhonda subió al escenario, esta vez acompañada por Kayden. Su discurso fue breve, sin adornos, pero cada palabra cayó como una piedra en el agua. La justicia no es un privilegio, es un derecho, y cuando un sistema olvida eso, deja de ser justicia. No lucho contra la policía, lucho contra el miedo, lucho por cada familia que no tuvo una cámara, por cada madre que no llegó a tiempo. Al terminar, la sala se puso de pie. No hubo aplausos estridentes, sino un respeto silencioso, el mismo que se reserva para las verdades que no necesitan ruido. Meses después, el Proyecto Guardián inauguró su primera sede permanente, la Casa Kayden para la Justicia y el Entrenamiento. Era un edificio luminoso, con un gimnasio, aulas y una oficina legal. En la pared principal colgaba una fotografía de Rhonda y su hijo, tomada el día del veredicto. Debajo, una frase grabada en metal decía: «La fuerza no está en el golpe, sino en el propósito». Durante la ceremonia de apertura, Kayden habló brevemente. Este lugar es para quienes todavía creen que pueden cambiar algo, aunque el mundo les diga lo contrario. Rhonda lo abrazó después, orgullosa. Aquella noche, cuando las luces se apagaron y los invitados se fueron, Rhonda recorrió el edificio sola. Las paredes olían a pintura nueva y esperanza. En el gimnasio, las colchonetas estaban limpias, esperando a los jóvenes que pronto aprenderían no solo a defenderse, sino a mantenerse firmes ante la injusticia. Se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad respiraba tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió rabia ni miedo. Solo una paz profunda, esa que llega cuando entiendes que cada golpe tuvo sentido. Kayden la esperaba en el coche, con el motor encendido y la mirada en el horizonte. Cuando ella subió, el silencio fue cómodo, lleno de complicidad. «¿Lista para volver a casa?», preguntó. «Sí», respondió ella. Mientras el vehículo se alejaba, las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas como si fueran estrellas caídas. Y en ese instante, ambos comprendieron que el combate no había terminado, pero que la victoria más importante ya la habían conseguido. Habían transformado el dolor en propósito y el miedo en fuerza. El resto del camino, sabían, sería largo, pero ya no estarían solos. La justicia, al fin, tenía un rostro humano. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los anteriores y comparte este video con tus amigos. Quiero saber desde dónde nos estás viendo.